camino que se llama Jesús y podamos entonces juntos esperarte a tu pronta venida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, hoy sí huele más fuerte el desinfectante, hermanos. En 1 Corintios 11:3 dice la Escritura: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Este creo yo que es un versículo bastante conocido dentro de la cristiandad, y quizá ahorita que lo leí, de repente más de alguna hermana se le vino ya el pensamiento, decir, ay no, nos va a caer a nosotras las esposas, ¿verdad? Y quiero decirle que tiene razón. No, es cierto. No, la verdad que qué lindo es que el Señor nos dé la palabra y que nos hable a lo que necesitamos, ¿verdad? Y no lo que querramos oír a una terrenal o carnal conveniencia. Sin embargo, quiero contarles que dentro del año de la recuperación, y el apóstol nos hablaba un poco de esto, pero él lo enfocó especialmente a lo ministerial, y oyendo a mi pastor, pude darme cuenta que en el año de la recuperación, una de las cosas que se tiene que recuperar precisamente es la cabeza. Había una canción cuando yo era niño, hermano, no sé mucho de eso, que pobre ese cuate, porque decía, voy a perder la cabeza por tu amor. No, yo quiero tener bien puesta mi cabecita, aunque estoy súper recontra, mega ultra enamorado de mi esposa, pero Dios guarde, hermano, que un hombre pierda la cabeza, como le pasó a Sansón, por tenerla puesta en las rodillas de Dalila, creo que se llamaba, no recuerdo. Hermano, eso es tremendo, pero no me voy a adelantar. Lo que yo quisiera mostrarle en el nombre de Jesús es que Dios puso un orden para bendecirnos. Y en el caso de la familia, tenemos un principio, que lo que cae sobre la cabeza baja por las barbas, pasa por las vestiduras hasta llegar al borde, de tal manera que si en este año vamos a recuperar la bendición en nuestra familia, como el Señor nos decía hoy en medio de los dones proféticos, yo creo que lo que primero debemos revisar, deberíamos ser nosotros los varones como cabeza de nuestros hogares, cómo estamos delante de Dios. Y es que cuando vemos Isaías 38:1, recordará usted este versículo tan hermoso y que nos abre un panorama al tema familiar impresionante. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te recuperarás. Según la carta 1 Corintios que acabamos de leer, hágame favor, si usted tuviera que parafrasear, considerando el versículo de 1 Corintios 11:3, y usted tuviera que parafrasear la Biblia, enfocándonos a un tema de familia, digámosle sinónimo espiritual pondría en lugar del nombre Ezequías, considerando 1 Corintios 11:3? ¿Qué es lo que estaba enfermo aquí? La cabeza. Porque lo que le está diciendo el Señor es, pon tu casa en orden, pon tu familia en orden, porque vas a morir, no te recuperarás. Entonces, si tomamos 1 Corintios 11:3, que es lo que estamos tratando de hacer, como un cimiento para edificar esta noche sobre ese versículo y contextualizándolo con Isaías 38:1, aquí podríamos decir que la cabeza estaba mal. Y como la cabeza estaba mal, la casa, la familia estaba desordenada. No sé si me estoy explicando. Pon tu casa en orden, vas a morir, no te recuperarás. Sin embargo, nosotros tenemos la bendición, hermano, y yo bendigo a mi Dios y le agradezco, porque Él decía esta noche, me has preguntado, ¿cómo vas a hacer
para recuperar tu familia, pues te vengo a decir de parte de Dios en el nombre de Jesús: ordénate tú como cabeza y pon tu casa en orden, porque estamos en el año de la recuperación, donde ni tú, ni los tuyos, ni tu familia se van a morir. Amén. Le puede dar un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Y mire qué lindo cómo Dios, hermano, habiendo dado un juicio, ya había emitido juicio Dios sobre la vida de Ezequías. Pero como la Biblia dice que sobre el juicio triunfa la misericordia, y dice la Biblia que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Qué hizo Ezequías cuando se encontró en aquella situación donde el Señor le dijo: te vas a morir, se te acaba ya? ¿Qué hizo ese hombre? Dice la Biblia que él se fue a llorar delante del Señor, a pedirle misericordia al Señor, y entonces dice que Dios le perdonó, y tan le perdonó conforme a la misericordia que le dijo: te voy a conceder 15 años más. Y el número 15 entendemos nosotros por la numerología bíblica que significa plenitud de misericordia. 10 más 5. 10 número de plenitud, 5 número de misericordia, de gracia. Entonces, cuando él se humilla delante del Señor, cuando él reconoce que como cabeza no estaba bien, y Dios le estaba hablando a la cabeza para que la casa se ordenara, entonces, aunque Dios había emitido juicio, Dios le concedió misericordia. Yo quiero decirte, hermano precioso, bendito del Señor, y a toda la iglesia, que este es un año, y el Señor nos lo ha estado poniendo fuerte en nuestros corazones, ya en algunos otros temas de la recuperación, que este es un año donde el Señor hace misericordia. Donde no estuvo bien, si pecamos, caímos, hermano, donde tal vez alguien hasta se revolcó en el pecado, no estuvo bueno. Sin embargo, Dios en este año le da la oportunidad de que se recupere. Y si esa situación llevó al matrimonio, a la familia, casi al exterminio, te quiero enfatizar el mensaje de la recuperación de parte de Dios. Tu casa alcanza en este año la misericordia, el favor de Jehová. Ahora, cuando vemos Cantares 6:4, dice la escritura: hermosa eres, querida mía. El Señor le está hablando a su iglesia. Y llena de dulzura, bella como Jerusalén, terrible y majestuosa como un ejército en orden de batalla. Mire, ¿sabe qué es lo que yo veo acá en Cantares 6:4? Donde el amado está describiendo a la que se va a casar con él. Veo como que es un mensaje escatológico que nosotros debemos de considerar, entendiendo que cuando la iglesia suba, va a subir en orden, en un orden de batalla. Porque ahorita, de hecho, nosotros, hermano, bueno, la iglesia desde siempre ha estado en una batalla espiritual, pero especialmente, creo yo, en el último tiempo, la batalla que estamos librando es más fuerte, hermano, más fuerte. La atmósfera espiritual del lado de las tinieblas está muy densa. Mira, unas aberraciones, hermano, que, ay, Dios mío. Me contaba, hermano Iván, pastor en Tecpan, me decía: mire, pastor, aquí está lo que le comenté. Me dijo: mira, hasta donde pudimos ver, esto parece que es cierto. Se han inventado ahora el poliamor, creo que dijo que se llamaba, hermano. No sé si usted ha visto las noticias, pero dice que ya no bastó la aberración de los homosexuales y las lesbianas, ya no bastó. Ahora resulta que se están juntando para vivir juntos y todavía a eso le quieren llamar matrimonio, aunque lo otro tampoco lo es, ¿verdad? Entre hombre y hombre, mujer y mujer. Pero ahora resulta, no me recuerdo en qué país fue eso, de que 3 hombres, hermano. En Colombia fue eso. 3 hombres y les adjudican la adopción de 2 niños, hermano. Mire, qué aberración es, hermano. Dios mío, ¿con qué razón viene la tribulación? ¿Con qué razón viene la manifestación de la ira de Dios? Y nosotros aquí estamos batallando.
¿Perdón? Pensé que era otro dato, pero nosotros aquí estamos batallando. ¿Y por qué le digo que estamos batallando? Porque miren, hermanos, y para congregarnos, gracias a Dios, Dios ha sido bueno. Miren, sigamos orando, que el Señor nos guarde, que podamos venir con paz a la iglesia. Hay un bicho ahí en la calle, ¿verdad? Que incluso dice que en otros países ya mutó en otra forma. Estaba oyendo a mi apóstol, él estaba explicando que según los especialistas, dice que esa cosa que están ofreciendo ahorita no es vacuna, que no es vacuna todavía. Y eso que yo, en mi criterio personal, lo tengo así desde hace meses ya. Él, pues oyéndolo, creo yo, pues él ratificaba ese pensamiento de que esa cosa lo que trae es una maldad. Decía el apóstol que se entiende que lo que quieren hacer es esterilizar a toda la gente con la vacuna. Dice que vacuna, porque dice mi apóstol que no es vacuna. Yo no soy experto en esa área, pues, y no sé si hay alguna que sea experto, pero lo que sí le puedo decir, hermano, es que llegamos al tiempo final, donde tenemos que tener claro que la iglesia va a ser levantada, pero como un ejército en orden de batalla. Pero entonces, para que ésta sea levantada, según dice acá el libro de Cantares, esta tiene que estar en orden. Hermanos, en el nombre de Jesús, ordenemos nuestra vida y ordenemos nuestra familia. Uy, no me asuste, hermano. Alguien que pueda decir, así sea. Ah, bueno, amén. Eso es lo que significa amén, ¿va? Amén significa así sea. Hermanos, ordenemos nuestra vida y nuestra familia. Bueno, está bien. Porque la iglesia va a ser levantada en breve. Cuando vemos el libro de Éxodo, ya le voy a decir cómo se llama el tema, déjeme otro ratito aquí. En Éxodo 16:16 dice, esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Está hablando el Señor acá de aquel momento cuando Israel tenía que recoger el maná, el alimento, el sustento. Pero oiga cómo es para que la familia tuviera el sustento necesario. Cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomaréis un gomer por cabeza. Va, ¿quién es la cabeza? El varón. Tomaréis un gomer por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de vosotros tiene en su tienda. Esto, lo que yo veo desde esta perspectiva, desde este ángulo familiar, es que, hermano, es determinante cómo esté la cabeza para que pueda llegar la provisión a la casa. Es determinante. Y si bien es cierto, podemos considerar el esfuerzo y que primeramente los varones somos los responsables de llevar la provisión a la casa, por sobre todas las cosas, no se nos debe olvidar que el que nos da la provisión es el proveedor, es Dios, el Dios que provee. El encargado de recoger el maná es la cabeza, conforme al número de personas. Te quiero decir algo más en el nombre de Jesús. Yo no sé si tienes un niño, si tienes 2 niños, si tienes 3, si tienes 5, si tienes 10, yo no sé. Pero lo que sí sé es que así como dice la Biblia aquí, Dios te va a proveer para los que tengas en tu casa. En el nombre de Jesús. Mire, hermano, yo hasta que llegué a Cristo pude darme cuenta que si bien es cierto hay que tener una responsabilidad paternal y Dios nos da la libertad de considerar cuántos hijos queremos tener. Sinceramente, en el Evangelio me di cuenta que cuando el varón como cabeza está alineado con su cabeza, que es Cristo, Dios le manda lo necesario, así tenga 1, así tenga 10 o 12 hijos. Sí, hermano, de verdad.
¿Y qué es la idea del mundo? Por favor, no se me vayan a desequilibrar, ¿verdad? Y que no se vaya a volver una discusión entre tal vez unos recién casados o algunos que ya tienen algún tiempo. Pero mire, hermano, con todo respeto, no se me ofenda, pero no caigamos en esa mentalidad del mundo. Que algunos dicen, pues mire, si que ya tienen una nena o un nene, ¿va? Y entonces viene el otro y dice, pues mire, ¿y qué van a hacer? ¿Y cuántos hijos van a tener? Y la respuesta es, pues si Dios nos concede la parejita. Ya como que son mascotas, hermano. Y esa es la mentalidad que está adoptando el mundo. No, yo creo que mejor sería de que se le ore a Dios y preguntarle, Señor, ¿cuántos hijos quieres enviar a través de mí? No hay muchos amenes, pero de veras, hermanos. Porque Dios te va a dar de comer conforme al número de personas que cada uno de vosotros tenga en su tienda. Pero la cabeza tiene que estar bien. Y por eso es que Dios en el año de la recuperación quiere que nosotros los varones como cabeza nos recuperemos. Sí, Señor. En Génesis 18:5, ya le digo en un ratito cómo se llama el tema, aguánteme otro ratito. Además, ahora, por la gracia de Dios, tenemos la página, se llama, la página web de la iglesia. Aleluya. Así que si usted quisiera ver, ahí puede ver cómo se llama el tema. Con mucha alegría en mi corazón. No sé cómo, no sé si hermana Génesis iba a contar con un anuncio o algo, pero la cosa que ya tenemos una página de la iglesia, gracias a Dios. www.iglesiacapernaumebenecer.org. Ahí lo invito a que se eche un sucolazo por ahí. Y que por cierto, por ahí también se van a estar publicando las prédicas en línea. Y aprendí algo, hermano, ahora que se hizo eso de la iglesia, porque uno puede elegir qué pone, punto qué. No poner punto qué, sino... Entonces yo no sabía por qué ponían punto com, ¿verdad? Y entonces me preguntó mi hermana, pastor, ¿y cómo le ponemos? Me dijo. Pues yo miro que todos ponen punto com, le dije yo. No, me dijo, punto com significa que es comercial. Híjole, no, le dije, esto no es así. Y entonces eligió, pues se puede poner ORG, con que no diga ONG, le dije yo, reprendo. ¿Por qué ORG? Porque es organización. Dije yo, hermano. Así que por eso se anotó punto .org. No por orejones, sino porque somos una organización. Punto orejón. Bueno, volvamos acá. Génesis 18:5, les haré traer un poco de pan para que recuperen sus fuerzas antes de proseguir su viaje, pues creo que para esto pasaron ustedes por mi casa. Ellos respondieron, haz como has dicho. Hemos visto entonces que platicamos, le puse solo por tratar de hacer un breve resumen, pero solo le comento mejor los dos versículos. Génesis 18:15, en este año hay recuperación de fuerzas y y el otro que no le puse fue la recuperación que hablamos, ¿cuándo? El martes, ¿verdad? La recuperación del botín, y la recuperación de la visión la hablamos el domingo. Pero esta noche yo quiero que usted note entonces que en el año de la recuperación, otra de las cosas que se recupera es el orden. Diga conmigo, orden. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Nunca se me olvida cuando en un tema de familia estábamos conversando allá en el templo antiguo, y para tratar de explicarme más gráficamente, yo mismo me impresioné con lo que el Señor me puso para hacerlo como didáctico. Y teníamos aquí así, esa cita que tiene mi hermana ahí en la cámara. Me recuerdo que yo creo que esa fue que pusimos y empezamos a poner un montón de cosas en desorden, y de repente ya no cabían más. Cuando empezamos a ordenar todo en la silla, se hizo espacio y pudimos poner más cosas. Así es en nuestra vida, en lo espiritual. Cuando le permitimos al Señor
que nos ordene la vida, entonces es cuando va a llegar más bendición sobre nosotros y sobre nuestras familias. El orden en la casa es fundamental para recibir la bendición de Dios. Así que en el nombre de Jesús, varones de Dios, estemos en el orden. ¿Cuál es el orden? Que sea Cristo nuestra cabeza, que sea Él el que nos guíe. Hermanas casadas, que sea tu esposo la cabeza. No vayas a caer en esa respuesta, yo diría jezabélica, de una hermana que dijo: sí, mi esposo es la cabeza, pero yo soy el cuello, dijo. O sea, como quien dice, yo lo mangoneo. Reprendo al diablo y a la Jezabel, hermano. Pastor, y que como no estoy casada, pues sujétate a tus padres. Pero eso en todo ámbito de nuestras vidas. En la iglesia, hermano, hay un orden. Bueno, pero este tema es de familia. Entonces, en el año de la recuperación, una de las cosas que se va a recuperar es el orden en el hogar. Así se llama el tema, la recuperación del orden en el hogar. ¿Cuántos quieren estar en orden? ¿Por qué tenemos que estar en orden? Porque así es donde llega abundantemente la bendición de Jehová. Vuelvo a leer 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, varones casados. Que obviamente le tengo que hablar esto a hijos de Dios, porque el que no ha recibido a Cristo como su Señor, no lo tiene por cabeza. ¿Cómo se va a guiar? ¿Cómo lo va a guiar Cristo si Él no lo reconoce como su autoridad? Entonces, hermanos benditos, qué bueno verlos aquí. Gracias a Dios tengo la bendición que hay varios varones en medio de nosotros que ya son esposos. Y aquí están. Los bendigo y los felicito. Calidad. Dejémonos guiar por Cristo. Y obviamente en dejémonos guiar por Cristo, esto va para todos, pero en el caso de los varones también, y no porque quiera yo estar predicando o ministrando un espíritu de control, no, pero también por eso uno tiene que tener pastor. Si yo también soy oveja, como dice mi apóstol, lo único que oveja con una gran campanona, pero yo sigo siendo oveja. Yo también tengo, gracias al Señor, a mi esposa, tengo mi familia, y aunque no lo crea, pero tal vez hasta cuenta se ha dado usted, de vez en cuando tenemos una diferencia con ella. Pero yo por mi parte trato en el nombre de Jesús de someterlo a los pies del Señor, y cuando necesito apoyo voy y busco. Si mi apóstol me puede atender, qué bendición, o si él delega a alguien, pues qué bendición. Porque hay cosas, hermano, donde uno, como está aprendiendo realmente a vivir conforme Dios manda, uno necesita a alguien que le ponga orden también. No, gloria a Dios, por ahí un amén hoy, pero porque hay unos evangélicos que son bien bandidos, que a la esposa: sujétate, yo soy la cabeza. Ay, pero cuando el pastor les dice a ellos que algo no están haciendo bien, ¿qué? Entonces no están en el orden de Dios. Pero cuando el esposo reconoce autoridad, escucha el consejo que viene de parte de Dios y lo pone por obra, hermano, entonces así hasta se le va a facilitar que la mujer se le sujete. Y los hijos, no digamos, cuando la esposa es sujeta, los hijos se sujetan. Pero hay hermanas, lo hemos platicado, que muchas veces el problema no solo radica en que los hijos son meros especiales, meros cardíacos, sino que ya empezará la cardíaca. Su esposo dice: mira, vámonos aquí a la derecha, y ella agarra a la izquierda, y después va a llorar que los hijos, en lugar de agarrar a la derecha o a la izquierda, agarran para atrás y ella quiere ir para adelante. ¿Está aquí conmigo? Entonces, ¿cómo hacemos? Mire, cuando vemos en la palabra las cabezas o la cabeza, nos encontramos ahí que podríamos considerar que cuando una cabeza aquí se menciona algo que no está bien, si tomamos 1 Corintios 11:3 como base para leer espiritualmente hablando, permítame, hermano, que aquí hay un intruso. Ahí está.
Vamos a ver, perdón, pero aquí está. Ah, no. No sé si me prestas una servilleta, hermana o hermano servidor o servidora. Perdonen, gracias, hermano. Perdonen, es que está una mosca mera fea ahí, que el Señor reprenda al diablo. Ahí está. Muérete, muérete. Ya. Bueno. Entonces le decía, antes que la mosca nos interrumpiera, que cuando vemos que la cabeza en la Biblia se describe con algún problema, si lo vemos desde esta perspectiva familiar, podemos considerar entonces una figura para poder entender lo espiritual y darnos cuenta y analizar si no arrastramos algún problema como por ejemplo lo arrastraba Sansón, Jueces 16-19. Ella durmió a Sansón sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le cortó las 7 trenzas de su cabeza, lo rapó. Entonces él comenzó a perder su fuerza hasta que la perdió por completo. Hermanos varones, por favor, en el nombre de Jesús, incluso algunos estilamos que nos gusta el pelo así cortito, ¿va? Pero ¿cuántos de nosotros cuando nos vamos al peluquero, cuántos de nosotros salimos? Ninguno, ¿va? ¿Aló? ¿Verdad que no? Entonces aquí en estos versículos no está hablando de una situación natural, está hablando de una enseñanza espiritual, porque el cabello en la cabeza de Sansón, al ser el nazareo, el cabello largo, porque así tenía que vivirse el nazarerato, representa la comunión con Dios. El Señor derrama la bendición sobre la cabeza, desciende en las barbas hasta llegar a las vestiduras. Entonces aquí, déjeme ponerlo de esta forma, al tener él sus trenzas, entonces la bendición descendía así, pero cuando le cortaron sus 7 trenzas, le cortaron su comunión con Dios. Pero ¿cómo fue el problema? Porque ni él se dejó, mire, ella durmió a Sansón sobre sus rodillas. O sea que el problema de Sansón fue que lo redujo el sexo. Líbrenos Dios. Y esto lo digo en la santidad del Señor, pero, y por favor también, no para que alguien se va a ir todo acusado, ¿va? Ni los varones ni las hermanas, pero sí, en el nombre de Jesús, hay que tener cuidado. Que no vaya a ser que haya una manipulación, porque los pensamientos de los hombres solo estén en tener sexo. Porque físicamente hablando, y espero que pues los más jovencitos oigan como yo circuncidado esto, pero físicamente hablando, la intimidad sexual requiere fuerza. Le voy a contar algo. Uy, ¿cómo habla el pastor? ¿Y cómo? Pues le estoy hablando de la santidad de Dios y le estoy hablando Biblia y verdad. Uy, pero mira que hay niños de 10 años. ¿Y usted qué cree que le miran ahora a los niños en...? Y yo no le voy a hablar cosas malas, así que por favor, no me lo tome a mal. Yo sé que en nuestros tiempos había algunos temas que no se tocaban si hasta que uno tuviera cierta edad, pero ahora como está el mundo, ay Dios mío, nos habría que a nuestros niños, sin que ellos sean violentados en su ingenuidad, que los lleva también a vivir en santidad, por la misma ingenuidad que tienen, hay que saberles también explicar algunas cosas para que no se las mal enseñe el mundo. ¿Estamos de acuerdo, pueblo de Dios? Bueno, ¿por qué cree usted que se llama luna de miel? Porque resulta que cuando se iban los enamorados, que eran recién casados, a disfrutar su primera noche o sus noches primeras de matrimonio, tenían que recuperar fuerza. Y lo que hacían era llevarse su bote de miel, tal vez algunos hasta su botellona, ¿va? Pero la miel servía para recuperar fuerza. Por eso es que quedó el dicho de se fue a su noche de miel. ¿Está aquí conmigo?
Sin embargo, incluso mi apóstol nos cuenta de un testimonio de un hermano que se fue a ministrar con su esposa, y la esposa se fue a llorar y a decir que ella no aguantaba a su esposo. ¿Y cuál era el problema? Que el cuate como que se había tragado, pero como sus 5 galones de miel. No sé si le entendió o me entendió. Entonces ella decía, no, pues yo quiero estar con él, yo lo amo, pero dice que también mucho. Totales de que ya cuando oyeron los pastores la administración, dijeron, no, vos, le dijo, tenés que saber tener un equilibrio. Y como no quiso atender el consejo, aquel problema que ya era un problema en la carne, terminó convirtiéndose en una puerta para que el enemigo lo tomara, al punto que se tuvieron que divorciar con la esposa. Y al parecer ese pobre hombre se terminó metiendo con animales. Entonces, hermanos, en el nombre de Jesús, hay que tener la cabeza puesto en las cosas sexuales. No, hombre, porque eso quita fuerza. Y no digamos cuando la cabeza del hogar, porque mire, de esta forma como estoy tratando de explicarlo, y que el Señor me ayude, porque para ser prudentes que lo digo así como estoy tratando. Miren, amados, hay matrimonios donde el problema radica en que no han aprendido a llevar su intimidad marital conforme a los principios bíblicos. Y como eso es tan personal, tan privado y tan íntimo, no quieren ir a ponerlo delante de Dios cuando deberían. Pero si bien hay que tener esa situación en el orden de Dios, obviamente lo peor es cuando el hombre, o pues, también a veces la mujer, cae en un desorden sexual. Sansón terminó perdiendo su fuerza. Ni siquiera dice la Biblia que se dio cuenta cuando Dios ya no estaba con él. Y posteriormente a eso casi lo matan, lo encadenan, y recuerde usted que hasta los ojos le sacaron. ¿Qué significa? Hay cabezas en el hogar que perdieron la visión de la vida. ¿Por qué? Porque los redujeron a tener solo pensamientos de tipo sexual. Y le decía, no digamos cuando ese problema, que no está bueno que sea a través de la esposa, pero es peor cuando es a través de una que no es su esposa. Amado, mire, he notado que desde hace unos días el Señor nos ha estado hablando mucho al orden en el hogar, y muy, muy directo a ordenarnos en el área sexual. Hemos entendido que la proclama trae 2 filos. El filo que trae la bendición, pero también el filo que trae el chicote. Si uno no aprovecha la atmósfera espiritual para corregir lo que está mal y recuperar lo que se había perdido. No sé si me estoy explicando. Dice la Biblia en el libro de Proverbios 31:3, no gastes tu fuerza con mujeres. Mira, ahí está. Así que si alguien me oyó un poquito fuerte lo que expliqué de la miel, ahí está, en la Biblia. No gastes tu fuerza con mujeres, ni tu vigor con las que corrompen a reyes. Entonces, si hay un desorden en el área sexual, en el matrimonio, ordenémoslo en el nombre de Jesús. Y no digamos, si alguien tiene un desorden por meterse con una que no es su esposa, ordénese. Y quiero decirle algo más en el nombre de Jesús. Y de ninguna manera
pretendo sonar ni amenazante ni mucho menos acusador, pero es mi responsabilidad, como dice la Escritura. Si un atalaya ve venir el peligro, el mal, y no lo anuncia, y el pueblo le va mal, la sangre de los que mueran cae sobre la cabeza del atalaya que no dio el anuncio. Pero si el atalaya ve venir un peligro, un riesgo, y lo anuncia, si alguien, habiendo oído aquella advertencia, no corrige su forma de actuar y le va mal, aunque a aquel le fue mal, el atalaya se libró de la responsabilidad. Esa sangre no caerá sobre su cabeza. Entonces yo le vengo a decir de parte del Señor en el nombre de Jesús: si hay algo, amados, que no estamos haciendo bien, y yo me incluyo con usted y le ruego a Dios misericordia por mí y por usted, pero si habiendo oído que Dios nos está llamando a que ordenemos la casa y estoy tocando este punto en este momento, amados, aprovechemos el tiempo favorable del Señor. De lo contrario, el anuncio, la advertencia que yo tengo que hacer es la siguiente: aquel que allá oyó que el Espíritu habló a su corazón, que tiene que tal vez confesar un pecado oculto, dejar de estar pecando en algo y no lo hace, amado, se puede encontrar con el otro filo de la espada. Amén. Bueno, sigamos adelante, pues salgamos de ahí. Isaías 9:14: el Señor pues corta de Israel la cabeza y la cola, la hoja de palmera y el junco en un mismo día. Pero explica el verso 15 que el anciano y el de rostro honorable son la cabeza. Entonces aquí se perdió la cabeza. Pero ¿qué es la cabeza? Aquí lo explica la Biblia: el anciano y el de rostro honorable son la cabeza. Paremos aquí. Como lo estamos viendo desde el punto de vista familiar, basándonos en 1 Corintios 11:3. Entonces, ¿cuál es la cabeza? El anciano. Pastor, pero si tengo 20 años, ya soy casado, pero ¿qué pasó? Bueno, es que cuando hablamos de anciano habla de madurez. Entonces, ¿quién es la cabeza? El hombre que es maduro, aunque sea joven en edad física, pero maduro en su forma de actuar. ¿Estamos aquí, hermanos? La cabeza sana. El hombre esposo, cuando no toma decisiones arrebatadamente, cuando no toma decisiones alocadamente, va a ser la cabeza que le conviene a su esposa y a sus hijos. El anciano y el de rostro honorable son la cabeza. Amados hijos de Dios, varones, no me contesten, pero ¿cómo está nuestro rostro? ¿Cómo está nuestro rostro? Si nuestra esposa nos quiere ver el rostro, y sabiendo que el Señor es el que primero nos mira, ¿cómo nos podemos presentar delante de la esposa con nuestro rostro? ¿Es honorable nuestro rostro? ¿O será que cuando estamos delante de ella, si somos sinceros, lo único que se podría es hacer así? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Quién es la cabeza? El anciano y el que tiene rostro honorable. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestra familia se recupere? Recuperando la honorabilidad, si es que la habíamos perdido o se nos había dañado. Por eso es tan importante, amados, en el nombre de Jesús, llevar nuestra vida, y especialmente me refiero en este momento a esas situaciones en las cuales quizás se cayó como falta delante de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor venza de esta forma al enemigo, porque el Señor Jesucristo dijo: y exhibiéndolos públicamente en la cruz del Calvario fue como los venció. Al enemigo el Señor lo vence cuando nosotros exhibimos aquello en lo cual el enemigo nos hizo caer. Obviamente no es para que lo vayas a poner en un anuncio en prensa libre, ¿va? No, delante de una autoridad espiritual,
donde sentimos sí, quizás hasta vergüenza, pero al humillarnos de esta forma es que se cumple el principio bíblico, que el que se humilla, Dios lo levanta, Dios lo exalta. El problema es que a veces hay cosas que están ocultas y que aunque lo he explicado, se lo tengo que recordar, amado. Un pecado oculto es un pecado vigente. No importa cuántos años hayan pasado. El anciano y el de rostro honorable son la cabeza. Dice el libro de Job 12:2: en los ancianos se halla sabiduría y en los muchos años la prudencia. Entonces, ¿será que estamos actuando como cabezas? Porque el anciano es la cabeza, pero el que es anciano es en donde se halla sabiduría y además prudencia. Entonces, por eso le decía al principio que si bien esto es para toda la familia, obviamente ahorita nos está tocando nuestra porción a los hombres y especialmente a los casados. Y los solteros y que todavía ni pensando están, pues agarren pan para su matate. Si el Señor tarda en venir, se van a casar y primero Dios, cuando ustedes lleguen ahí, van a llegar bien bonitos porque van a saber qué responsabilidades conlleva convertirse en cabeza de una familia. Amén. El anciano y el hombre respetable, ese es la cabeza. Dice el mismo versículo en la versión Torres Amat. ¿Cuál fue el problema de Lot? Cuando, hermano, si Lot tenía enseñanza escatológica, lo hemos platicado, hombre. ¿Cómo así, pastor? Sí, no le fueron a anticipar lo que el fin de que venía sobre Sodoma fue, ¿va? Y no le fueron a avisar los ángeles, le llevaron el mensaje: dice el Señor que viene destrucción. Sal tú con tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Y dice la Biblia que sus hijos se reían. O sea que no lo respetaban. Pero ¿cuál era el problema? Pues yo digo que era muy juguetón Lot, o saber qué, que a la hora de tener que platicar con sus hijos, risa les daba. ¿Sabe cuál es el problema a veces en algunos padres de familia que están: te voy a dar, te voy a pegar, te voy a cinchar? Ay, Dios mío, ya se lo dijo como 15 veces y el patojo, como nunca lo hace, le pierde el respeto. Aló. Hombre, sin volvernos unos déspotas ni tiranos en el hogar, tenemos que poner las cosas en orden. Si somos la cabeza, tienes que decirle a tu hijo: mira vos, ya trabajás, ya te ganás tus lenes, pero el dicho que hasta chiste hacen, va usted, o a las patojas, va. Pero hay que decir: mira, mientras estés en esta casa, bajo este techo, aquí hay normas que vas a respetar, punto. Gloria a Dios por ese amén. ¿O qué dice usted? En el mundo esto, olvídese. Y aún cristianos hasta lo critican o hasta nos critican. Pues ¿qué me importa que me critiquen? Que me critiquen, ¿qué me importa que me digan cómo es? Tiene que haber orden en la casa. Repito, no para volvernos unos dictadores y para ser incomprensibles, no. Pero en la casa tienen que haber normas, mis amados. ¿Cuántos casos se han lamentado de vidas de jóvenes que literalmente se van a matar porque sus padres no les pudieron decir un alto? Porque sus padres nunca les dijeron: mira, no, nada de que, ¿cómo es eso a dónde te vas a ir ahorita? Al puerto con mis amigos a las 12 de la noche. ¿Y quién va a ir? Ah, pues mis amigos. ¿Y quiénes son tus amigos? No, que me tenés que tener controlado. Pues te tengo que controlar, ni modo, si para eso soy tu tata. Ya se puso feo el mensaje, muchacho.
Es que, hermanos amados, todos en mayor o menor medida, en la medida que cuando fuimos jóvenes o se es joven, hay un ímpetu que hay que sujetarlo, que hay que dominarlo. Mire, se lo voy a poner de esta manera, pues es como los niños que aprenden a caminar. Perdón que le cuente de mi nietecita, pero quiero darle un ejemplo para agarrar una enseñanza. Mire, en mi casa, la baranda del segundo nivel, el espacio, yo pensé que lo había dejado conveniente, el espacio al primer hierro horizontal. Y ahorita que estuvieron unos días mis hijos y mi nieta, entonces yo dije, yo voy a ver eso, dije yo, porque Dios guarde, en una de esas se cae ahí la Zoe. Lo que hice fue que me agaché y ver si cabía mi cabeza, y sí cabía mi cabeza. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero en los niños, de lo que más les crece primero es la cabeza. ¿Sabía usted eso o no? Tal vez no se da cuenta, pero bueno, aparte de los que son cabezones, ¿va? Pero lo normal es que la medida de nosotros, usted, su medida de su estatura es más o menos 8 cabezas suyas. ¿Sí? Si es cabezón, tal vez 4. No. Pero más o menos esa es la medida. O sea que yo mido más o menos 7, 8 de mis cabezas. Así es usted también. Pero los niños no. No recuerdo si los niños miden, su cuerpecito mide, no sé si 4 o 6 cabecitas de ellos. O sea, porque es cholona la que tienen, ¿va? Pero así es, cuando uno es niño así es, así son todos los niños. Entonces mi suavecita está empezando a caminar, está aprendiendo. Ella no mide los peligros. Incluso con sus gracias, sin tener malicia en su corazón. Como que me percibe a mí, fíjese usted. Porque sabe, yo cuando le voy a decir, no. Ahora que estuvo más tiempo con nosotros, por ejemplo, se asomaba a la baranda y yo ya iba. Y me volteaba. ¿A hacer mis ojitos? Como que percibía a mi nietecita que ahí estaba su abuelito. Gracias a Dios mi muchachita así aprendió a mí. Después ya no mucho se asomaba. Igual yo le puse ahí una pita bien puesta para que cualquier riesgo. Ahora, ¿qué le estoy tratando de explicar? Así es el humano. Jóvenes, en el nombre de Jesús, no se ofusquen cuando hay alguien que gracias a Dios les pone freno a ustedes, hombre. Por algo dice la Biblia que el anciano, el que ya se volvió viejo, pero no verde, sino viejo maduro, el que ya tiene experiencia de la vida. Qué bendición cuando tus padres te dicen, mira, no te vayas. ¿Cómo te vas a ir al puerto a esta hora? Pero si va a manejar fulano, pero si tiene, ni licencia tiene. La sacó ayer. Ay, Dios mío. Hay jóvenes que son maduros por una cosa innata. Sin embargo, hay una madurez que se alcanza especialmente conforme van pasando los años de vida. Entonces, por eso les contaba este ejemplo, porque pues mi nietecita está empezando a vivir. Ella no mide los peligros. Mire, hermanos, hermanos, el tiempo me está avanzando, pero miren pues, y no ha oído usted de esos casos tan lamentables de jovencitas que no son realmente bisbirindas, pero que físicamente son así bonitas y que lamentablemente adoptan las costumbres egipcias de estarse fotografiando ahí, ¿sabes por qué hacen las bocas así, todo eso? Pero es otro rollo, ¿va? Pero que se ponen a fotografiar su cuerpo y hacerse de su cuerpo mismo casi una pornografía. Mire, hermano, han habido casos que cuando las atrapan a través del internet por haberse fotografiado, las invitan a que vayan a un centro comercial. Y como son algo bonitas las patojitas, y quieren ellas ser modelo o saber qué,
y por ahí las agarran y les entran. Hermanos, ha pasado que en centros comerciales con conocidos las violan en los baños. Muchachos que por estar poniendo ahí cosas que no son ellos, como que fueran narcos y cosas así, después se meten en unos líos, hermanos. Pero yo digo, no hubo quien los frenara. No hubo un anciano que le dijera, no hombre, que tal vez ni entrar puede al Facebook, pero que sí sabe de la vida para decirte, no hombre, eso no te conviene. Están aquí mis hermanos. Amados, ordenemos la casa en el nombre de Jesús. Y mire, y le digo incluso en cosas de la iglesia, aquí en la iglesia. Salud. Usted que es padre de familia, usted tiene toda la libertad y todo el derecho. Solo le encargo que lo haga en una actitud correcta, en un buen espíritu. Pues usted tiene todo el derecho a preguntar, ya sea a mí o al coordinador del área o al anciano o al diácono, usted tiene todo el derecho a preguntar, hermano, disculpe, ¿y por qué llegó mi hijo a las 12 de la noche, a las 12:30 de la noche el jueves 31 enero 1? Usted tiene todo el derecho. Y ahí con la persona indicada le va a decir, no, mire, ¿sabe qué pasa? Estaba de servicio su hijito y se le encaminó. Ah, bueno. O puede hacer que se encuentre con la respuesta, porque le soy sincero, si nos ha pasado. Si nos ha pasado que algunos papás de repente le preguntan al coordinador del grupo de servicio donde está su hijo o su hija, hermano, disculpe, ¿y por qué lo citan tanto? Todas las tardes están llegando a servir. No, dicen los hermanos. Ay, bandidos, los hemos agarrado. ¿Aló? Sí, algunos así han dicho que se han venido a la iglesia y se van a otro lado. Ay, Padre, ¿cómo hago? Porque siento como que el tema se puso así cardíaco, Señor, no sé. Anciano y los que los rostros admiran. Amados padres de familia, tenemos la oportunidad de que incluso recuperemos, si acaso se había perdido, la admiración que debe haber en nuestros hogares por la cabeza. Tú, varón de Dios, en el nombre de Jesús, si tal vez caíste en una irresponsabilidad, si cometiste un error, yo te digo de parte de Dios esta noche, Dios quiere que recuperes tu respeto, Dios quiere que recuperes incluso la admiración de los de tu casa para contigo. Eso es importante. Sí, qué lindo es que el cónyuge lo admire a uno o que uno también admire al cónyuge. Qué lindo que los hijos, hermano, y no como ese chiste que sacaron, ¿verdad? De que les llega tarde el 20 a los patojos, ¿verdad? A los hijos, de que cuando son niños, tienen a su papá como que es un superhéroe, ¿va? Cuando son adolescentes, ya no mucho. Cuando crecen un poquito más, ay, no, mi papá es chapeado a la antigua. Pero cuando ya se vuelven maduros y ya no está el papá, solo dicen, tenía razón mi papá. Que no les pase eso, jóvenes. Y nosotros los padres de familia, esforcémonos por ser como dice la Biblia, anciano y los que los rostros admiran, el principado dice, pero, aunque aquí lo anotaron así, a lo que se refiere ese es la cabeza. Amén. Levítico 13:12. Solo leí una cosita más. Una de las cosas para que haya admiración también tiene mucho que ver la forma con la responsabilidad como nos conducimos. Sí, Señor. Que si se ofrece algo se cumpla, aún aunque cueste salir adelante. Y claro, si nos metimos en un asunto donde no medimos bien, como dice la Biblia, no hicimos bien las cuentas, pues también a ser humilde, ¿va? Pero de verdad ya habiendo hecho lo mejor. Pero la admiración
en el matrimonio y la familia es un ingrediente importante para que se pueda dar un reconocimiento como cabeza que se le debe de tener al hombre de la casa. Levítico 13:12, y si la lepra brota y se extiende en la piel, y la lepra cubre toda la piel del que tenía la infección, desde su cabeza, salud, desde su cabeza hasta sus pies, hasta donde puede ver el sacerdote. Ok, aquí lo que hay que ver es que esta cabeza tenía lepra. Era un varón que tenía lepra. ¿Qué figura la lepra? La lepra hemos aprendido que es figura del pecado oculto. Hay problemas que a veces se dan en la esposa o a veces en los hijos, que si bien es cierto no se les va a eximir a ellos de su responsabilidad o irresponsabilidad en sus decisiones, sí es cierto que a veces cuando una mujer o los hijos cayeron en un problema, si el hombre como cabeza cayó en algo malo y lo mantiene en oculto, lo que hizo ese varón fue abrir la puerta a cosas malas que pudieron haber afectado a la familia. Rapidito, la lepra también es figura de insensibilidad. Mis amados, en el nombre de Jesús, sin perder esa figura paternal y de que somos varones, no por ser varones debemos de dejar de ser insensibles. La lepra es figura de usurpación, de querer tomar un lugar que no corresponde. La lepra es figura de rebelión. Allá María se rebeló en contra de su autoridad, que era Moisés, a pesar de que Moisés era su hermano biológico y menor. A Moisés lo puso Dios y punto. Y ella lo había reconocido como su pastor, como el libertador de Israel. A mí me da mucha pena cuando hay hermanos que son cabeza y empiezan a hablar en contra de una autoridad espiritual. ¿Sabe por qué? Porque se llenan de lepra, se rebelan. Y si son cabeza de su familia, están poniendo en riesgo que toda su casa se les llene de lepra. Eso es bien delicado. Y asimismo la lepra es figura de hacerse fuerte uno mismo. Ejemplo, Usías, cuando usurpó algo que no le correspondía, se puso él en el lugar que no debía. Ok, avancemos porque tenemos que dar las instrucciones en el nombre de Jesús para que si algo no estuvo bien, ahora nos recuperemos. Lucas 11:34, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está sano, pero está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Amados, ¿dónde está el ojo? Contésteme, no sea malito. Si no, va a pensar que usted va a estar pensando que es el ojo del pie, pero no. ¿Dónde está el ojo? En la cabeza, ¿va? Entonces, déjeme llevarlo a esta forma. Si el ojo está en la cabeza y el cuerpo está sano, la cabeza está sana. Y si la cabeza está sana, todo el cuerpo está sano, está lleno de luz. Aquí ya vamos al fin, ya estamos compresionando. Si nosotros los cabezas de familia, los varones, los esposos, buscamos que Dios nos sane, se va a sanar nuestra casa, se va a sanar nuestra familia. En Génesis 40:13 dice: dentro de 3 días Faraón levantará tu cabeza, te restaurará a tu puesto y tú pondrás la copa de Faraón en su mano como acostumbrabas antes cuando eras su copero. Nuevamente aparece una cabeza que había sido quitada, sin embargo dice que iba a ser restaurada. Si bien esta palabra desde el hebreo no es de las que se traducen como recuperar, sí vimos que dentro de las palabras del hebreo que se traducen recuperar, se pueden entender como restaurar. En el nombre de Jesús te digo esta noche que Dios te va a levantar, va a hacer que recuperes tu puesto.
como copero, como aquel que está lleno de alegría. Una de las cosas que viene en el año de la recuperación es recuperar el gozo, es recuperar la alegría. Y si bien entendemos que en la familia, especialmente la que primero debe mantener el gozo es la esposa, porque ella se figura como una vid, también es cierto que el hombre es figura de copero, que tiene que saber cómo servir buen vino en la casa, espiritualmente hablando, ¿va? No vaya a ser que alguno ahí resulte brindando. ¿Por qué? Porque el pastor me dio permiso. Y aquí vamos a cerrar, creo yo, en un ratito. Éxodo 29:6. Y pondrás la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara pondrás la diadema. La tiara era como eso era una corona, pero como que fuera un como manto. Pero en este iba una diadema santa. ¿Cómo se sana la cabeza? Cuando los varones de casa procuramos tener pensamientos de santidad, llevando una conducta que procura reflejar lo que pensamos. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y el tintineo se oirá cuando entre en el lugar santo del Señor y cuando salga, para que no muera. Harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello, santidad de Jehová. El sacerdote se ponía la tiara en la cabeza y a esta se le prendía como una plaquita, así, aquí, que de lo que decía era santidad a Jehová. Hermanos benditos por el Señor, para que haya sanidad en nosotros, tenemos que vivir en santidad. Tenemos que esforzarnos como cabezas, que estemos llenos de santidad en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le podemos dar ofrenda de palmas al Señor? Vamos a saltar ese versículo y aquí vamos a terminar. Y si me ayudan con el teclado, por favor, estoy ya ministrando. En Génesis 48:14 dice: pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Contextualmente, ahí están los hijos de José. José le dice a su papá: papá, Manasés es el mayor, pero la Biblia dice que adrede Israel cruzó sus manos. Porque figuradamente sabemos que lo que se traslada a través de la derecha son las bendiciones, las promesas espirituales. Pero me llama la atención que lo puso sobre la cabeza. Y yo quiero tomar esto como una sombra, como una figura para bendecir su vida. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver qué significa el nombre de Israel, dentro de varios significados están estos dos. Se puede traducir como soldado de Dios, o se puede traducir como el que reina con Dios. Si me permite parafrasearlo, nosotros los siervos, los ministros, somos soldados de Dios, que fuimos puestos por Él para que en su nombre gobernemos su iglesia, en el nombre de Jesús. Pero no me oiga usted como que si yo estuviera hablando con altanería o no, sino sencillamente que le quiero explicar a la luz de la palabra que Dios nos dio autoridad para poder bendecirle. Y en esta noche yo recibí de parte de Dios, en el nombre de Jesús, bendecirlo con mi mano derecha. En Números 6:27, por eso es que es tan impactante como Dios dejó este principio de autoridad escrito: así invocarán mi nombre sobre los israelitas, para que yo los bendiga. Yo quisiera pedir esta noche en el nombre de Jesús, ay Dios mío, bueno, me voy a poner mi mascarilla y la careta, no sé si alguien me hizo favor de guardarla o yo fui el que la guardé y no sé en dónde, pero si no, me pongo mi mascarilla en el nombre de Jesús. Yo quisiera orar por los varones, primera y especialmente por los casados.
Pero si hay algún soltero que quiera recibir esta bendición, yo quiero bendecir a los varones. Aunque le agradezco a Dios que tenga un matrimonio lindo, una familia linda, no piense usted que es por mi cosecha que puedo bendecirle primeramente. No, es porque es un principio de autoridad. Y esta noche yo quiero orar para que el Señor nos conceda que todas las cabezas que están aquí presentes se recuperen. Que recuperes tu honorabilidad, tu respeto, la capacidad de proveer para los tuyos, la capacidad de vivir en santidad en el nombre de Jesús. Así que si hay alguien que quiera recibir esta bendición, venga al frente, solo tal vez distanciaditos para que las medidas de bioseguridad no las perdamos. Pero mis hermanos benditos, yo sé que Dios este año nos quiere sorprender. Dios quiere que nosotros los varones seamos esos valientes para que en su nombre podamos guiar a nuestras familias al encuentro con Cristo. En el nombre de Jesús. No le leí el versículo, pero una de las cosas que también se hace con la cabeza es ungirla. Hoy bendigo en tu nombre, Señor, este elemento. En el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que mis hermanos sean habilitados con esta administración, para que en este año de recuperación recuperen, Señor, eso que el enemigo les había quitado. En el nombre poderoso de Jesús, ruego con todo mi corazón que tú nos ayudes, Padre, para que así todos los que estamos aquí hoy seamos, Padre, esa cabeza que tú quieres para que nuestras familias, en el nombre de Cristo Jesús, sean guiadas a tu encuentro, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos. Te ruego, Papito Santo, en el nombre de Jesús, que tú los guíes a toda verdad. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que toda cautividad, que todo pensamiento, Señor, cautivo, todo pensamiento, Señor, contrario a los tuyos, sea quitado en el nombre de Jesús y sea llevado en el nombre de Cristo Jesús, cautivo a la obediencia de Cristo. Que se quite todo miedo, que se quite toda duda, que se quite toda desesperanza en el nombre de Jesús, porque tus planes, Señor, no son de calamidad, son de bienestar. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que aún aquellos que tal vez todavía no tienen esta hermosa bendición y privilegio de ser cabezas de una familia, reciban hoy desde allá, Padre, en el nombre de Jesús, esa habilitación para que en tu tiempo, cuando llegue, la puedan asumir con diligencia, con responsabilidad. Que haya restauración, Señor, en medio de la recuperación que tú declaraste para este año. Yo te pido, Señor, que también haya restauración, que haya decisión en el nombre de Jesús. Señor, ministra ese espíritu de valentía para que las decisiones que sea necesario tomar en este año con libertad, Señor, se tomen y se asuman. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, bendigo a mis hermanos, en el nombre de Jesús, rogándote, Señor, que también sea todo tu pueblo bendecido, en el nombre de Jesús. Padre, ahora que has bendecido estas cabezas de familia, yo te suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que se cumpla el principio, que lo que cae sobre la cabeza descienda, Señor, por las barbas, baje por las vestiduras y aún hasta el borde. Que sea notorio, Señor Dios, te pido en el nombre de Jesús, que tú has bendecido hoy a estos varones, Padre. Su esposa será bendecida, sus hijos son bendecidos
Y tanta bendición llega hoy en el nombre de Jesús, que lo van a notar también, Señor, aún los vecinos, aquellos que ya tienen una empresa, que hay trabajadores a su cargo, aún ellos van a ser bendecidos por causa tuya, porque tú has decidido seguir a Cristo, porque has tomado a Jesús como cabeza tuya. Se va a cumplir el principio, así como cuando José, por causa de donde él estaba, los que le rodeaban eran también bendecidos. Señor, bendigo a tu iglesia, rogándote que el retorno a casa sea lleno de bendición, de paz y de mucha alegría y gozo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale palmas al Señor. Cantemos un himno mientras mis hermanos vuelven a sus lugares.